¿Qué harías si tu esposo millonario te culpa por no poder tener hijos? Pero el problema es realmente suyo. Esta mujer descubrió que era completamente fértil, mientras su marido se negaba a hacerse exámenes por orgullo. Cuando ella decidió dejarlo y buscar la felicidad por sí misma, la vida le dio una sorpresa que cambiaría todo. ¿De dónde eres tú? Cuéntame en los comentarios mientras descubres esta increíble historia de superación. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias como esta. El vidrio de la ventana vibraba con la fuerza de los gritos que resonaban en el interior del apartamento. Marina Duarte Santos apretaba entre sus dedos el papel que acababa de recoger del buzón mientras las lágrimas nublaban su visión. Era su cumpleaños número 34 y en lugar de celebraciones, recibía los resultados de sus últimos exámenes médicos como un regalo amargo que solo confirmaba lo que ya sospechaba. 5 años, Marina. 5 años intentándolo. ¡Y nada!, vociferaba Gabriel desde el otro extremo de la sala, su corbata aflojada y el cabello despeinado, muy diferente de la imagen impecable que proyectaba en los tribunales. Mis padres ya están preguntando cuándo les daremos un nieto. ¿Tienes idea de lo humillante que es para mí? Marina respiró hondo, intentando que su voz no delatara el temblor que sentía por dentro. Los resultados en su mano decían claramente que no había nada anormal en su sistema reproductivo. Nada. Gabriel, aquí están mis resultados, dijo con toda la calma que pudo reunir. La doctora dice que todo está bien conmigo. Quizás debería ¿qué? La interrumpió acercándose con pasos amenazantes. ¿Hacerme pruebas? ¿Es eso lo que ibas a sugerir? Su risa sarcástica llenó la habitación. Todos los hombres de la familia Santos han tenido hijos, Marina. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, mis primos. Todos. El problema está en ti, no lo dudes. El aire entre ellos se volvió denso, cargado con las palabras no dichas de meses de frustración. Marina observó a su marido, aquel hombre que una vez había amado con todo su corazón, ahora convertido en un extraño, dominado por el orgullo y las expectativas familiares. «Revisé tu agenda», continuó él, señalando su teléfono. «Tienes una reunión del departamento el viernes. La cancelarás. Te he conseguido una cita con un especialista en fertilidad, el mejor de la ciudad». Marina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el control que Gabriel intentaba ejercer sobre su vida, sino la certeza de que este hombre ya no la veía como una compañera, sino como un vehículo defectuoso para continuar su linaje. «No cancelaré mi reunión, Gabriel», respondió, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Soy profesora titular y tengo responsabilidades. Además, ya he visto a una especialista, la doctora Patricia Medeiros. Es ella quien me ha dado estos resultados». «¿Y qué dice tu maravillosa doctora?», preguntó con desdén. Marina dudó un momento antes de responder, sabiendo que sus palabras podrían desatar una nueva tormenta. «Dice que ambos deberíamos hacernos pruebas completas», respondió finalmente. «Es lo normal en estos casos, Gabriel. Los problemas de fertilidad pueden venir de cualquiera de los dos». El rostro de Gabriel se transformó. Su mandíbula tensa y sus ojos entrecerrados mostraban una ira apenas contenida. «Jamás. ¿Me oyes? Jamás me someteré a eso», golpeó la mesa con el puño, haciendo que Marina diera un paso atrás, instintivamente. «Si quieres seguir siendo mi esposa, encontrarás una solución. Me niego a convertirme en el hazmerreír de mi familia y de mis colegas». Marina observó a este hombre, tan diferente del joven idealista del que se había enamorado, en la universidad. Ahora veía claramente las grietas en su matrimonio, fisuras que habían estado ignorando durante años, mientras se concentraban en sus carreras. Gabriel, el brillante abogado corporativo, y ella, la dedicada profesora de literatura, habían construido una vida que parecía perfecta desde fuera, pero por dentro se desmoronaba día a día. «Esta noche dormiré en el cuarto de invitados», dijo Gabriel finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Tengo un caso importante mañana y necesito descansar sin distracciones». Cuando la puerta se cerró tras él, Marina se dejó caer en el sofá, con los resultados médicos aún en la mano. Afuera,
La ciudad de São Paulo brillaba bajo la lluvia, ligera, ajena al dolor que se gestaba dentro de aquel lujoso apartamento en Jardins. El consultorio de la doctora Patricia Medeiros exudaba tranquilidad, con sus paredes en tonos suaves y las fotografías de recién nacidos que adornaban discretamente un rincón. Marina esperaba sentada, jugando nerviosamente con el asa de su bolso, mientras repasaba mentalmente lo que diría. «Señora Santos, puede pasar», anunció la recepcionista con una sonrisa amable. Marina se levantó, corrigiendo automáticamente en su mente. Doctora Santos, un título que había ganado con años de estudio y que Gabriel raramente mencionaba en sus círculos sociales. La doctora Patricia, una mujer en sus 40 con una buena presencia serena y profesional, la recibió con un abrazo cálido antes de invitarla a sentarse. «Marina, he revisado todos tus resultados nuevamente», comenzó, ajustándose las gafas mientras consultaba la pantalla de su ordenador. «Confirmo lo que te dije la semana pasada. No hay ninguna anomalía en tu sistema reproductivo que explique la dificultad para concebir». Marina asintió, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y ansiedad. «Gabriel se niega a hacerse las pruebas», confesó finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Está convencido de que el problema soy yo». La doctora la observó por encima de sus gafas, con una mirada que mezclaba comprensión y preocupación profesional. «Lamentablemente no es un caso aislado», comentó con suavidad. «Muchos hombres asocian la fertilidad con su masculinidad y sienten que someterse a pruebas cuestiona su virilidad». Hizo una pausa antes de continuar. «Sin embargo, aproximadamente un tercio de los problemas de fertilidad en parejas se atribuyen al factor masculino, otro tercio al femenino, y el resto a causas compartidas o inexplicables». Marina contempló sus manos, notando cómo sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el bolso. «Él dice que todos los hombres de su familia han tenido hijos, que es imposible que el problema sea suyo». «Ese argumento no tiene base científica», respondió la doctora con firmeza profesional. «La fertilidad puede verse afectada por múltiples factores: estrés, exposición a toxinas ambientales, hábitos de vida». La doctora se inclinó ligeramente hacia adelante. «Marina, ¿puedo hablarte con total sinceridad? Por favor. Lo que veo en esta situación va más allá de un problema médico. Percibo un desequilibrio en la relación, una dinámica que podría volverse tóxica». Sus ojos mostraban genuina preocupación. «Como médica, mi deber es velar por tu salud integral, no solo física». Marina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordar, pero respiró profundo. «No lloraría, no hoy. ¿Qué me recomienda hacer, doctora?» «Primero, considerar terapia de pareja», respondió sin titubear. «Segundo, establecer límites claros. Tu cuerpo y tu carrera merecen respeto. Y tercero», hizo una pausa significativa, «evaluar sinceramente si esta relación te permite crecer o te está marchitando». El silencio que siguió fue interrumpido por el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana. «São Paulo lloraba por ella», pensó Marina con amarga ironía. «¿Y si decidiera seguir adelante por mi cuenta?», preguntó casi en un susurro. La mirada de la doctora Patricia se iluminó con una mezcla de comprensión y respeto. «Existen opciones», respondió cuidadosamente. «La inseminación artificial con donante es una posibilidad para mujeres sanas como tú, pero es una decisión personal que debe tomarse con calma y conocimiento pleno». Marina asintió, sintiendo cómo una idea que había permanecido en las sombras de su mente comenzaba a tomar forma, como una semilla que finalmente encontraba la luz necesaria para germinar. «Gracias, doctora», dijo finalmente incorporándose. «Tengo mucho que pensar». Mientras salía del consultorio, Marina notó que caminaba más erguida, como si un peso invisible comenzara a aligerarse sobre sus hombros. En su bolso llevaba no solo los resultados médicos, sino también varios folletos sobre opciones reproductivas que la doctora le había entregado discretamente al despedirse. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Marina respiró profundamente, llenando sus pulmones con esa sensación de renovación.
Por primera vez en meses, sentía que tenía opciones, que existían caminos alternativos a la desesperación que la había consumido. Su teléfono sonó dentro del bolso. Era un mensaje de Gabriel. Cena con los Mendonça esta noche, 8 p.m. Usa el vestido azul que te regalé, importante para mi carrera. Marina observó el mensaje, notando cómo su corazón ya no se aceleraba con ansiedad ante las demandas de su esposo. En su lugar, una calma extraña la invadía, la serenidad que precede a las grandes decisiones. La mansión de los Mendonça resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas para resaltar su arquitectura neoclásica. Coches de lujo se alineaban en la entrada, mientras camareros con guantes blancos circulaban entre los invitados ofreciendo champán y aperitivos elaborados. Marina observaba todo con una sensación de irrealidad, como si fuera una espectadora de su propia vida. «Sonríe», susurró Gabriel en su oído, su mano presionando ligeramente la parte baja de su espalda. «El juez Mendonça puede ser clave para mi ascenso a socio». Marina compuso una sonrisa perfecta, la misma que había perfeccionado a lo largo de 5 años de matrimonio y eventos sociales interminables. El vestido azul que Gabriel había elegido para ella se ajustaba a su figura esbelta, pero se sentía como un uniforme impuesto, más que como una elección propia. «Gabriel Santos», exclamó un hombre corpulento acercándose con una copa en la mano. El abogado del momento. «Beatriz no deja de hablar del caso Albuquerque. Una victoria brillante, muchacho». Gabriel se iluminó ante el cumplido, estrechando la mano del juez con entusiasmo. «Todo gracias a sus enseñanzas, juez Mendonça». Su voz adquirió ese tono que Marina reconocía como su modo networking. «Le presento a mi esposa, Marina». «Un placer conocerla finalmente, señora Santos», dijo el juez besando cortésmente su mano. «Y dígame, ¿cuándo nos darán la noticia de un heredero para la dinastía Santos?» «Mi Beatriz ya está impaciente por organizar un baby shower». Marina sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones ante la pregunta directa. Antes de que pudiera responder, Gabriel intervino con una risa forzada. «Estamos trabajando en ello, juez. Ya sabe cómo son estas cosas». Hizo un guiño cómplice. «Marina está muy ocupada con sus clases en la universidad. A veces creo que sus libros son más importantes que formar una familia». El comentario, dicho con tono ligero pero cargado de reproche, hizo que Marina sintiera una punzada de dolor y rabia. Observó a Gabriel charlar animadamente con el juez, construyendo su imagen de esposo comprensivo frente a una esposa supuestamente obsesionada con su carrera. «Disculpen, necesito un momento», murmuró Marina, alejándose hacia el jardín trasero antes de que las lágrimas traicionaran su compostura. La brisa nocturna acarició su rostro mientras se refugiaba entre los arbustos perfectamente podados. A lo lejos, las luces de Sao Paulo creaban un horizonte de estrellas artificiales. Marina respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. «Los hombres pueden ser increíblemente insensibles, ¿no es así?» Marina se giró sorprendida. A pocos pasos de ella, una mujer joven de cabello corto y vestido rojo la observaba con una media sonrisa comprensiva. «Beatriz Mendonça», se presentó, extendiendo una mano con elegancia, «la hija del juez, y aparentemente la organizadora de un baby shower que nadie me ha consultado». Marina no pudo evitar sonreír ante el comentario directo. «Marina Duarte Santos», respondió, estrechando su mano. «Y sí, los hombres pueden ser complicados». Beatriz se acercó, ofreciéndole una copa de champán que había traído consigo. «Lo escuché todo», confesó sin rodeos. «Mi padre tiene la delicadeza de un rinoceronte y una obsesión enfermiza con los linajes familiares. Lo siento». Marina aceptó la bebida, agradecida por este momento de sinceridad en medio de tanta falsedad social. «No es solo tu padre», suspiró, «es todo. La presión constante, las preguntas, los comentarios, como si mi único valor estuviera en mi capacidad de reproducción». Beatriz asintió comprensivamente, sus ojos inteligentes, evaluando a Marina con interés renovado. «Eres profesora universitaria, ¿verdad?»,
¿Qué especialidad? Literatura contemporánea latinoamericana, respondió Marina, sorprendida por el cambio de tema. Estoy terminando una investigación sobre escritoras feministas del siglo XX. Fascinante. Beatriz sonrió genuinamente. Soy jueza federal, especializada en derechos humanos. Probablemente debería estar dentro escuchando a tu marido hablar de sus victorias corporativas, pero prefiero conocer a la mujer que ha escrito 3 artículos sobre Clarice Lispector, que cité en mi tesis doctoral. Marina la miró con asombro. ¿Leíste mis artículos? Por supuesto. Tu análisis sobre la construcción de la identidad femenina en La Hora de la Estrella fue revelador. Beatriz hizo una pausa, observando a Marina con curiosidad. ¿Por qué pareces tan sorprendida de que alguien reconozca tu trabajo? La pregunta golpeó a Marina como una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que Gabriel había mostrado interés por sus logros académicos? ¿Cuándo había dejado de verse a sí misma como la investigadora apasionada que una vez fue, para convertirse en la esposa de Gabriel Santos? Supongo que me he acostumbrado a ser invisible, respondió con honestidad. Beatriz la observó con una mezcla de comprensión y determinación. Pues es hora de volver a ser visible, Marina Duarte Santos. Levantó su copa en un brindis silencioso. Por las mujeres que se niegan a ser definidas por las expectativas ajenas. Mientras chocaban sus copas, Marina sintió una chispa de algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esperanza. La conversación fluyó naturalmente entre ellas, hablando de literatura, derecho y sueños profesionales, olvidando momentáneamente el evento social que transcurría en el interior de la mansión. Cuando Gabriel finalmente vino a buscarla, con el ceño fruncido por su prolongada ausencia, Marina se despidió de Beatriz con la promesa de mantenerse en contacto. Por primera vez en meses, sentía que había encontrado una aliada inesperada en este mundo de apariencias. Esa noche, mientras Gabriel dormía profundamente después de celebrar lo que él consideraba una exitosa velada de networking, Marina permaneció despierta, contemplando el techo. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente. Es hora de volver a ser visible. Con una claridad que solo llega en las horas más oscuras de la noche, Marina supo que había llegado el momento de tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. El apartamento que durante 5 años había llamado hogar parecía ahora un museo de recuerdos falsos. Marina recorría las habitaciones con una lista en la mano, marcando meticulosamente qué objetos pertenecían realmente a ella y cuáles formaban parte de la vida que Gabriel había diseñado para ambos. Los libros sin duda eran suyos. La colección de literatura latinoamericana, que se extendía por estanterías completas, representaba su pasión y su trabajo. Los catalogó cuidadosamente, sintiendo que cada volumen contenía una parte de su identidad que había ido relegando a un segundo plano. El timbre del apartamento interrumpió su inventario. Al abrir la puerta, encontró el rostro familiar y reconfortante de Clara, su hermana menor. «Traje refuerzos», anunció Clara levantando bolsas de comida tailandesa y una botella de vino. «Y por refuerzos me refiero a carbohidratos y alcohol». Marina sonrió, abrazando a su hermana con fuerza. Clara, 5 años menor, siempre había sido su confidente y su ancla en las tormentas emocionales. «Gracias por venir», murmuró Marina dejándola pasar. «Gabriel está en Brasilia por 3 días. Un caso importante, según dijo». Clara dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina y miró alrededor con ojo crítico. «Así que finalmente lo vas a hacer», dijo, no como una pregunta sino como una constatación. «Vas a dejarlo». Marina asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Ya redacté la carta. La dejaré junto con los resultados de mis exámenes médicos. Creo que me odiará por esto. Pero ya no puedo seguir viviendo así, Clara». Su hermana sacó 2 copas de vino del armario, con la familiaridad de quien conoce bien el lugar, y sirvió generosamente. «¿Odio? ¿Por reclamar tu vida?» Clara le ofreció una copa. «Marina, llevas años desapareciendo lentamente. El día de tu boda eras una mujer brillante, segura de sí misma, con proyectos y sueños. Ahora casi no reconozco a la persona que te has vuelto junto a él». Las palabras de Clara, aunque dolorosas,
resonaban con una verdad que Marina ya no podía ignorar. Tomó un sorbo de vino, dejando que el calor de la bebida aliviara momentáneamente el frío que sentía por dentro. ¿Recuerdas cuando mamá nos contaba la historia de la abuela Elena?, preguntó Clara de repente, mientras desempacaba la comida. ¿Cómo dejó a nuestro abuelo en los años 60, cuando ninguna mujer se atrevía a divorciarse? Marina sonrió con nostalgia. La historia de su abuela siempre había sido una fuente de inspiración familiar, aunque raramente se mencionaba en círculos sociales más amplios. A veces hay que romper un hueso para que sane correctamente, citó Marina las palabras de la abuela Elena. Eso me decía cuando me caía de niña. Exactamente, Clara levantó su copa. Y ahora te toca a ti romper para sanar. Cenaron entre recuerdos de infancia y planes para el futuro inmediato. Clara había encontrado un apartamento disponible cerca de la universidad, donde Marina daba clases, un lugar pequeño pero acogedor que podría convertirse en su nuevo comienzo. ¿Qué dirán sus padres?, preguntó Marina mientras recogían los restos de la cena. Los Santos son prácticamente una institución en los círculos legales. Y yo seré la villana de la historia, la profesora que abandonó al brillante abogado. Clara resopló con evidente desdén. ¿Quién te importa más? ¿La opinión de una familia que te ha tratado como una incubadora defectuosa o tu propia salud mental? Marina contempló la pregunta, sintiendo cómo años de condicionamiento social luchaban contra su recién descubierto sentido de autopreservación. Tienes razón, admitió finalmente. Es solo que tengo miedo, Clara. Tengo 34 años. ¿Y si quiero ser madre algún día? ¿Y si es demasiado tarde? Clara tomó las manos de su hermana entre las suyas, mirándola directamente, a los ojos. La doctora Patricia dijo que estás perfectamente sana. Hay opciones, Marina. Puedes ser madre sin un marido, si eso es lo que deseas. Gabriel nunca lo aceptaría, murmuró Marina sintiendo un escalofrío al imaginar la reacción de su esposo. Si tuviera un hijo por mi cuenta, él ya no tendrá ningún poder sobre tus decisiones, la interrumpió Clara con firmeza. Ese es precisamente el punto de dejarlo. Esa noche, después de que Clara se marchara con la promesa de regresar en 2 días para ayudarla con la mudanza, Marina se sentó en su escritorio a finalizar la carta para Gabriel. Las palabras fluían ahora con una claridad que antes le resultaba esquiva. Gabriel, escribió, cuando nos conocimos, éramos 2 personas completas que decidieron compartir sus vidas. En algún punto del camino, olvidamos eso. Yo olvidé quién era para convertirme en quien tú necesitabas que fuera. Ya no puedo hacerlo más. Mientras las palabras llenaban la página, Marina sentía una mezcla de dolor y liberación. No era solo un matrimonio lo que terminaba, sino toda una vida construida sobre expectativas ajenas y sacrificios unilaterales. Junto a la carta, colocó los resultados de sus exámenes médicos, aquellos que confirmaban su perfecta salud reproductiva. Sabía que este gesto final sería interpretado por Gabriel como un último acto de desafío, pero también como una semilla de duda que eventualmente germinaría en su mente. Esa noche, Marina durmió en el sofá, rodeada de los libros que representaban su pasión y su identidad. Por primera vez en años, no soñó con cunas vacías o test de embarazo negativos. En Limos, su lugar, soñó con espacios abiertos, horizontes extensos y un camino que se abría ante ella, desconocido pero lleno de posibilidades. El auditorio de la Universidad de São Paulo estaba repleto. Marina ajustó el micrófono y miró las notas en su tablet una última vez antes de levantar la vista hacia el público expectante. Hacía 3 meses que había dejado a Gabriel y, aunque el proceso había sido doloroso, cada día se sentía más como ella misma. Buenos días a todos, comenzó con voz clara. Es un honor presentar hoy al Dr. Lucas Mendes, especialista en Derecho Médico y Reproductivo, cuyo trabajo sobre autonomía corporal femenina ha revolucionado el campo legal en Brasil. Desde su posición en el podio, Marina podía ver claramente al hombre sentado en primera fila. El Dr. Lucas Mendes, con sus 40 años recién cumplidos, proyectaba una tranquila confianza
que contrastaba marcadamente con la agresiva ambición que caracterizaba a Gabriel. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dedicó una sonrisa breve, pero cálida. La presentación transcurrió con fluidez, alternando entre las intervenciones de Marina como moderadora y las explicaciones del doctor Méndez sobre los avances legales en materia de derechos reproductivos. El tema resonaba profundamente con su experiencia personal, haciendo que cada palabra tuviera un peso especial. La legislación brasileña ha avanzado significativamente, explicaba Lucas Méndez con pasión contenida. Pero aún enfrentamos resistencias basadas más en prejuicios que en ciencia. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su reproducción sigue siendo cuestionado por estructuras patriarcales profundamente arraigadas. Marina observaba la reacción del público. Estudiantes tomando notas furiosamente, profesores asintiendo con aprobación y algunas caras de desconcierto entre los más conservadores. La discusión que siguió fue vibrante, con preguntas que iban desde lo técnico-legal hasta lo ético. Al finalizar el evento, mientras los asistentes se dispersaban, Lucas se acercó a ella con una expresión de genuino interés. «Doctora Duarte, su introducción fue brillante», comentó. «Ha contextualizado perfectamente la problemática sin caer en simplificaciones». Marina notó que la había llamado por su apellido de soltera, el que había retomado tras la separación y que ahora usaba profesionalmente. «Gracias, doctor Méndez», respondió con una sonrisa. «Su trabajo ha sido una referencia importante para mi investigación sobre narrativas femeninas y corporalidad». «¿Le gustaría continuar esta conversación durante el almuerzo?», propuso él con naturalidad. «Conozco un café cerca del campus con excelentes opciones vegetarianas». Marina sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo sabía que era vegetariana? Como si leyera su pensamiento, Lucas sonrió con cierta timidez. Leí su artículo en la revista de Estudios Culturales, donde mencionaba su transición al vegetarianismo como una decisión ética y política, explicó. Espero no parecer un acosador académico, pero su trabajo sobre la intersección entre literatura y derechos de las mujeres me resulta fascinante. Por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió un cosquilleo de emoción que nada tenía que ver con ansiedad o miedo. Este hombre la veía, realmente la veía, como académica y como persona. «Me encantaría», aceptó recogiendo sus materiales. El café resultó ser un pequeño establecimiento con encanto bohemio, alejado del bullicio universitario, pero lo suficientemente cerca para ser cómodo. Entre platos de ensalada y conversaciones que saltaban fluidamente de lo académico a lo personal, Marina descubrió que Lucas era viudo desde hacía 5 años, con una hija de 10 llamada Valentina. Valentina está convencida de que necesito socializar más con adultos, como ella dice, comentó Lucas con una risa suave. Aparentemente pasar mis noches leyendo artículos académicos no cuenta como vida social según mi hija preadolescente. Marina sonrió, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que hablaba de su hija con tanto amor y respeto. Los niños suelen tener una sabiduría sorprendente, respondió. Mi sobrina de 7 años fue quien me dijo que parecía un pájaro en una jaula demasiado pequeña cuando vivía con mi exmarido. En ese momento no lo entendí, pero ahora se interrumpió, sorprendida por su propia apertura. Normalmente, evitaba hablar de su matrimonio fallido, especialmente en contextos profesionales. Lucas la miró con comprensión, sin presionarla para continuar. Las metáforas infantiles suelen ser las más precisas, comentó simplemente. Valentina dice que después de que su madre murió, yo era como un libro con todas las páginas en blanco. Hizo una pausa reflexiva. Tenía razón. Me tomó tiempo volver a escribir mi historia. La vulnerabilidad compartida creó un puente entre ellos. Durante las siguientes 2 horas, la conversación fluyó con una naturalidad que Marina no experimentaba desde hacía años. Hablaron de literatura, de derecho, de los desafíos de la academia y finalmente de los sueños personales que habían puesto en pausa. Siempre quise ser madre, confesó Marina cuando el tema surgió naturalmente. Pero en mi matrimonio
Eso se convirtió en una obligación, una expectativa asfixiante, no en un deseo compartido. Lucas asintió, sus ojos mostrando una empatía genuina. La paternidad debería ser una elección consciente, no una imposición social, respondió. En mi trabajo he visto demasiados casos de personas atrapadas en concepciones rígidas de familia que terminan dañando a todos los involucrados. Cuando finalmente se despidieron a media tarde, intercambiaron números con la promesa de continuar la conversación. Marina caminó hacia su apartamento con una sensación de ligereza que había olvidado que podía sentir. No era solo la posibilidad de una nueva conexión romántica lo que la animaba, sino el haber sido vista y valorada por quien realmente era. Esa noche, mientras corregía trabajos de sus estudiantes, Marina se encontró pensando en las opciones que se abrían ante ella. Por primera vez, la idea de la maternidad regresaba no como una carga o una exigencia, sino como una posibilidad que podía explorar en sus propios términos y a su propio ritmo. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. «Gracias por hoy. Valentina quiere saber si la profesora que conocí es tan inteligente como parece en sus artículos». Le dije que más. Espero no haber sido presuntuoso. Marina sonrió ante la pantalla, sintiendo una calidez que se extendía desde su pecho. Respondió con sinceridad. «Ha sido un placer conocerte a ti, y por extensión, a Valentina. Dile que estaría encantada de discutir literatura infantil con ella algún día. Y no has sido presuntuoso en absoluto». Mientras presionaba enviar, Marina reconoció que algo nuevo estaba germinando en su vida. No era solo una posible amistad o romance, sino una forma diferente de verse a sí misma, como una mujer completa, con decisiones por tomar y un futuro por construir, independientemente de las expectativas que otros habían depositado sobre ella. La sala de espera de la clínica de reproducción asistida tenía un diseño moderno y acogedor que contrastaba con la ansiedad que Marina sentía. Habían pasado 6 meses desde su separación de Gabriel y 4 desde aquel primer almuerzo, con Lucas. Su relación había evolucionado lentamente, con respeto mutuo y sin presiones, convirtiéndose en un apoyo fundamental durante este proceso. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Clara sentada a su lado y sosteniendo su mano. «Sabes que te apoyaré pase lo que pase, pero es una decisión enorme». Marina respiró profundamente, apretando los documentos que descansaban en su regazo. Folletos sobre inseminación artificial, informes sobre donantes anónimos y formularios de consentimiento que había leído decenas de veces. «Nunca he estado más segura de algo», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Tengo 34 años, Clara. La doctora Patricia dice que mis óvulos son de excelente calidad, pero el tiempo biológico avanza. No quiero esperar a que sea demasiado tarde». Clara asintió, comprendiendo la determinación en los ojos de su hermana. «¿Y Lucas?», preguntó con cautela. «¿Cómo se siente él respecto a esto?». Una sonrisa suave se dibujó en los labios de Marina al pensar en él. «Me apoya completamente. De hecho, fue él quien me ayudó a entender los aspectos legales del proceso». Hizo una pausa reflexiva. «Dice que entrar en mi vida cuando ya estoy embarazada le parece perfecto, sin presiones ni expectativas, según sus palabras. Parece demasiado bueno para ser verdad», comentó Clara con una mezcla de admiración y escepticismo. «A veces pienso lo mismo», confesó Marina. «Después de Gabriel, es difícil creer que existan hombres que realmente respeten la autonomía de una mujer. Pero Lucas es diferente. Lo veo en cómo trata a Valentina, en cómo habla de su difunta esposa, en cómo se relaciona con sus colegas femeninas». La puerta del consultorio se abrió y la enfermera llamó su nombre. Marina se levantó, sintiendo un cosquilleo de anticipación. «Deséame suerte», murmuró a su hermana. «No la necesitas», respondió Clara con una sonrisa de confianza. «Siempre has tenido la fuerza dentro de ti, solo necesitabas redescubrirla». La consulta con la doctora Patricia fue detallada y exhaustiva. Repasaron juntas todas las opciones, los riesgos, las probabilidades de éxito.
La doctora, quien había sido testigo del doloroso proceso de separación de Marina, mostraba ahora una evidente satisfacción al verla tomar las riendas de su vida reproductiva. El banco de donantes con el que trabajamos tiene perfiles muy completos, explicaba la doctora mientras revisaban la información en su tablet. Historial médico, características físicas, nivel educativo, incluso talentos y aficiones. Marina asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y poder al revisar la información de posibles donantes genéticos para su futuro hijo. Era una responsabilidad enorme, pero también una libertad que nunca había experimentado en mi momisientost, su matrimonio. Me gustaría alguien con formación académica, comentó mientras desplazaba la pantalla, y quizás con interés en las artes o humanidades. Lo demás no importa tanto. La doctora sonrió comprensivamente. Muchas mujeres en tu situación buscan donantes que se parezcan físicamente a ellas, para facilitar la integración social del niño, comentó sin juzgar. ¿Has pensado en eso? Marina reflexionó un momento. Supongo que sería práctico elegir a alguien con rasgos similares a los míos, admitió. Pero también quiero que mi hijo sepa la verdad desde el principio. No quiero construir su identidad sobre secretos o medias verdades. Al salir de la consulta con una fecha programada para el procedimiento, Marina sintió una extraña calma. No era la excitación nerviosa que había imaginado, sino una serena certeza de estar en el camino correcto. Clara la esperaba con evidente curiosidad. ¿Y bien? ¿Cómo fue? En 3 semanas comenzamos el tratamiento hormonal, respondió Marina mientras ambas caminaban hacia la salida. Si todo va bien, la inseminación será en 2 meses aproximadamente. Clara la abrazó impulsivamente. Voy a ser tía, murmuró con emoción contenida. Y tú vas a ser una madre extraordinaria, Marina. Lo sé. Esa tarde, Marina y Clara celebraron en un pequeño restaurante cerca del apartamento de Marina. Entre risas y planes para el futuro, Marina experimentaba una alegría que no había sentido en años. Su teléfono sonó con un mensaje de Lucas preguntando cómo había ido todo. La naturalidad con que podía compartir este momento con él, sin presiones ni expectativas, confirmaba que había encontrado a alguien que la respetaba profundamente. Mientras respondía al mensaje, invitándolo a unirse a ella si lo deseaba, Marina reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en apenas 6 meses. De sentirse atrapada en un matrimonio asfixiante a estar al borde de crear una familia en 1900. Sus propios términos, el camino había sido difícil pero revelador. Lucas llegó media hora después, saludándolas con calidez, pero sin interrumpir la dinámica entre las hermanas. Su presencia añadía una dimensión diferente a la celebración, la de un compañero que elegía estar presente sin imponer su narrativa. Por Marina, brindó Clara levantando su copa, por su valentía y por el nuevo comienzo. Por las decisiones propias, añadió Lucas con una sonrisa cálida, y por los caminos que escogemos conscientemente. Marina observó a estas 2 personas que ahora formaban parte fundamental de su vida, su hermana, quien nunca había dejado de creer en ella, y Lucas, quien había entrado en su vida cuando menos lo esperaba, pero más lo necesitaba. Por las nuevas definiciones de familia, concluyó uniendo su copa a las de ellos, y por el futuro que estamos construyendo. Esa noche, mientras Lucas la acompañaba a casa bajo la lluvia ligera que caía sobre São Paulo, Marina sintió que una página se cerraba definitivamente en su vida, mientras un nuevo capítulo comenzaba a escribirse con tinta fresca y posibilidades infinitas. El juez Roberto Mendonça observaba con expresión grave a los 2 abogados frente a él. En su despacho privado, lejos de los ojos del público, se desarrollaba una conversación que determinaría el futuro de una de las firmas legales más prestigiosas de Brasil. No puedo creer que hayamos llegado a este punto, Gabriel, comentó el juez ajustándose las gafas. Tu divorcio está afectando tu rendimiento, y eso repercute en toda la firma. Gabriel Santos, impecablemente vestido, pero con ojeras visibles, bajo sus ojos cansados, mantenía una postura rígida, como si cualquier movimiento pudiera hacerlo desmoronar. Lo lamento, señor,
respondió con voz controlada. Le aseguro que es una situación temporal. El caso Alvarenga sigue siendo mi prioridad absoluta. El tercer ocupante de la habitación, un hombre mayor de cabello canoso y traje impecable, intervino con tono severo. Temporal o no, Gabriel, no podemos permitirnos distracciones. Santos en Asociados tiene una reputación que mantener. Augusto. Santos, padre de Gabriel y socio fundador del bufete, miraba a su hijo con una mezcla de decepción e impaciencia que le resultaba familiar desde la infancia. «Lo entiendo perfectamente, padre», respondió Gabriel, esforzándose por mantener la compostura. Marina eligió el peor momento para esta crisis personal. El juez Mendoza y Augusto Santos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa, fruto de décadas de amistad y colaboración profesional. «Hay una solución simple para esto», señaló finalmente el juez. «Mi hija, Beatriz, ha expresado interés en ti desde hace tiempo, Gabriel. Es inteligente, ambiciosa, y proviene de una familia que complementaría perfectamente a los Santos. Un matrimonio estratégico podría resolver muchos problemas de una vez». Gabriel parpadeó, momentáneamente descolocado por la propuesta directa. Beatriz Mendoza, la jueza federal que había conocido brevemente en aquella cena donde Marina había desaparecido durante horas. Una mujer atractiva e influyente, sin duda, pero es una propuesta interesante, intervino Augusto antes de que Gabriel pudiera responder. Los Mendoza y los Santos unidos formarían una alianza poderosa en los círculos legales. Y Beatriz tiene 32 años. Está en edad perfecta para darte los hijos que Marina no pudo. Gabriel sintió una punzada de dolor ante la mención de los hijos que nunca llegaron. La carta de Marina, junto con aquellos resultados médicos que demostraban su perfecta salud reproductiva, había plantado una semilla de duda que intentaba ignorar constantemente. Si ella estaba sana, entonces, no creo que Beatriz esté interesada en formar una familia inmediatamente, comentó intentando ganar tiempo. Tengo entendido que su carrera es su prioridad. El juez Mendoza sonrió con indulgencia paternal. Todas las mujeres quieren ser madres eventualmente. Gabriel, es su naturaleza. Hizo un gesto displicente con la mano. Beatriz está en una fase profesional ambiciosa, pero con el hombre adecuado a su lado, sus prioridades se ajustarán naturalmente. Gabriel asintió mecánicamente, reconociendo en estas palabras los mismos argumentos que él mismo había usado. Con Marina. Resultaba extraño escucharlos ahora desde otra perspectiva. «Lo consideraré seriamente», respondió finalmente. «Agradezco la sugerencia». Al salir del despacho del juez, Gabriel caminó junto a su padre por los pasillos del Tribunal de Justicia. El silencio entre ellos estaba cargado de expectativas no verbalizadas. «No hay nada que considerar, Gabriel», dijo finalmente Augusto. «Es la solución perfecta. Marina nunca fue realmente una Santos, demasiado independiente, demasiado académica. Beatriz entiende mejor nuestro mundo». Gabriel sintió una súbita irritación ante el juicio sobre su ex-esposa. Marina era brillante, se sorprendió defendiéndola. Su trabajo es respetado internacionalmente. Augusto lo miró con expresión condescendiente. ¿De qué sirve la brillantez académica si no puede cumplir con su función básica como esposa?, preguntó retóricamente. Un hombre necesita herederos, Gabriel. Es la ley natural de las cosas. Esa noche, solo en el apartamento que una vez había compartido con Marina, Gabriel observaba la ciudad a través del ventanal. 6 meses habían pasado desde que ella se había marchado, llevándose no solo sus libros y pertenencias, sino también la vida que él había dado por sentada. Su teléfono vibró con un mensaje de Beatriz Mendoza. «Cena mañana a las 8. Solo nosotros. Mi restaurante favorito en Itaim. Sin presiones paternales». Gabriel contempló el mensaje, sintiendo una extraña mezcla de resignación y alivio. Quizás era hora de seguir adelante, de construir una nueva vida con alguien que entendiera mejor las exigencias de su posición social y profesional. Alguien como Beatriz. Respondió con un simple «confirmo». Gracias por la invitación. Luego, se dirigió al dormitorio principal,
aquel que había evitado usar desde la partida de Marina. Entre sus cosas, aún guardaba aquella carta y los resultados médicos que ella había dejado. Nunca había tenido el valor de confirmarlo por sí mismo, de someterse a las pruebas que podrían revelar una verdad que prefería ignorar. Todos los hombres de la familia Santos han tenido hijos, había repetido como un mantra durante años. Era una verdad incuestionable en su mente, un pilar de su identidad que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Con un suspiro, guardó nuevamente los documentos. Mañana comenzaría una nueva etapa, con Beatriz, con el bufete, con sus ambiciones profesionales. La sombra de duda que Marina había dejado tras de sí tendría que permanecer enterrada, al menos por ahora. Mientras se preparaba para dormir, Gabriel ignoraba que a pocos kilómetros de distancia, en un apartamento modesto cerca de la universidad, Marina recibía la noticia que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La inseminación artificial había sido exitosa. Estaba embarazada. ¡Gemelas!, exclamó la doctora Patricia, señalando dos pequeños puntos pulsantes en la pantalla del ultrasonido. «Felicidades, Marina. 2 corazones latiendo perfectamente». Marina no podía apartar la mirada de la pantalla, donde 2 pequeñas vidas se desarrollaban dentro de ella. La emoción era tan intensa que apenas podía respirar. A su lado, Clara apretaba su mano con fuerza, tan impresionada como ella. «¿Gemelas?», repitió Marina, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿cómo?». «Solo implantamos un embrión». La doctora sonrió mientras movía el transductor ligeramente para obtener un mejor ángulo. «El embrión se dividió espontáneamente», explicó. «Son gemelas idénticas compartiendo la misma placenta. Un fenómeno completamente natural, aunque infrecuente en tratamientos de inseminación artificial». Clara soltó una risa nerviosa. «Siempre has sido sobrehachevera, hermana», bromeó, secándose una lágrima disimuladamente. «Ni siquiera en esto podías conformarte con lo estándar». Marina rió a través de sus propias lágrimas. Después de tanto dolor, tanta lucha y tanta incertidumbre, la vida le regalaba no 1, sino 2 milagros simultáneos. La ironía no se le escapaba. Durante años había intentado embarazarse sin éxito con Gabriel, y ahora, en su primer intento de inseminación artificial, la vida se multiplicaba en su interior. Mientras se vestía tras el examen, Marina procesaba las implicaciones de la noticia. 2 bebés significaban más gastos, más espacio necesario, más desafíos, pero también más alegría, más amor, más vida. Su apartamento de soltera ahora parecía definitivamente inadecuado para una familia de 3. Al salir del consultorio, Lucas las esperaba en la sala de espera, visiblemente nervioso. Cuando vio el rostro radiante de Marina, su expresión se transformó en una sonrisa esperanzadora. «¿Todo bien?». «Más que bien», respondió Marina, extendiéndole la imagen del ultrasonido. «Son 2». Lucas miró la imagen, luego a Marina, con una expresión de asombro y admiración que ella atesoraría para siempre. «Gemelas», murmuró, pasando suavemente el dedo por los 2 puntos brillantes en la imagen. «Marina, esto es increíble». Los 3 celebraron con un almuerzo improvisado en un restaurante cercano. Entre planes, bromas y momentos de genuina emoción, Marina observaba a Lucas, quien parecía tan involucrado y feliz como si los bebés fueran biológicamente suyos. Su relación, que había florecido lentamente durante los últimos meses, adquiría ahora una nueva dimensión. «Necesitarás un lugar más grande», comentó Lucas mientras compartían un postre. «Ese apartamento tuyo apenas tiene espacio para una cuna, mucho menos para 2». «Lo sé», suspiró Marina. «He estado ahorrando, pero con los gastos del tratamiento y ahora con 2 bebés en camino». Lucas y Clara intercambiaron una mirada cómplice. «De hecho», comenzó Clara con tono casual, «queríamos hablarte de algo. Lucas tiene una propuesta que creo que deberías escuchar». Marina los miró con curiosidad, notando un ligero rubor en las mejillas de Lucas, algo inusual en el siempre compuesto abogado. «Mi casa en Pineiros tiene 3 habitaciones además de la mía y la de Valentina», explicó Lucas, eligiendo
cuidadosamente sus palabras. Una de ellas sería perfecta como cuarto de bebé, o de bebés en este caso. Marina parpadeó, procesando lo que estaba escuchando. ¿Me estás ofreciendo vivir contigo?, preguntó directamente. Te estoy ofreciendo una opción práctica para una situación que va a ser desafiante, respondió Lucas con honestidad. Sin presiones, sin expectativas sobre nuestra relación. Podrías tener tu propio espacio y yo estaría allí para ayudar cuando lo necesites. Lucas y yo lo hemos discutido, intervino Clara. Obviamente la decisión es tuya, pero piénsalo. Compartirías gastos, tendrías apoyo diario, y Valentina está emocionada con la idea de tener casi hermanitas, como ella dice. Marina sintió una oleada de gratitud mezclada con cautela. La propuesta era tentadora pero también compleja. Mudarse con Lucas significaría un compromiso, una declaración pública de algo que aún estaban construyendo privadamente. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Es una oferta muy generosa, Lucas, pero no necesitas dar una respuesta ahora, la interrumpió él con suavidad. Tienes tiempo. Solo quería que supieras que la opción está ahí. El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente ligero, centrado en nombres posibles para las bebés y anécdotas de Clara sobre sus experiencias con sus sobrinos. Sin embargo, la mente de Marina seguía volviendo a la propuesta de Lucas. Esa noche, sola en su apartamento, Marina contemplaba la imagen del ultrasonido mientras acariciaba suavemente su vientre a un plano. La idea de criar a 2 hijas como madre soltera la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. ¿Sería egoísta aceptar la ayuda de Lucas? ¿O sería egoísta rechazarla? 5 años atrás había soñado con formar una familia con Gabriel, en una narrativa tradicional que ahora le parecía ajena. La vida le había enseñado que las familias venían en todas las formas y configuraciones. Quizás esta, una madre por elección, un compañero por afinidad, una adolescente entusiasta, como casi hermana mayor, y 2 pequeñas vidas creciendo juntas, era exactamente la familia que estaba destinada a tener. Su teléfono sonó con un mensaje de Lucas. Solo para aclarar, mi oferta no tiene fecha de caducidad, y sea cual sea tu decisión, seguiré aquí, apoyándote en lo que necesites. Marina sonrió ante la pantalla, sintiendo una calidez reconfortante. Gabriel jamás habría entendido este tipo de apoyo incondicional, sin exigencias ni presiones. Era una nueva forma de relacionarse que apenas comenzaba a comprender. Respondió con sinceridad. Gracias. Significa mucho para mí y para nosotras 3. Mientras se preparaba para dormir, Marina pensó en las gemelas que crecían en su interior. Les hablaría de su origen, por supuesto. Les contaría sobre su decisión valiente de buscarlas, sobre el donante anónimo que había contribuido genéticamente a su existencia. Pero también les hablaría de Lucas, de Valentina, de Clara, de toda la red de amor que ya se tejía a su alrededor, mucho antes de su nacimiento. Con esa reconfortante certeza, Marina se durmió con una mano sobre su vientre, soñando con 2 pequeñas niñas idénticas que corrían por un jardín soleado, perseguidas por risas y amor. Las risas infantiles llenaban el elegante salón de eventos del Hotel Tivoli, donde globos dorados y decoraciones en tono marfil creaban una atmósfera sofisticada pero cálida. Gabriel observaba incómodamente desde una esquina, sosteniendo una copa de champán que apenas había tocado. «Deberías al menos fingir que estás disfrutando», comentó Beatriz a su lado, radiante en un vestido azul noche que resaltaba su figura esbelta. «Es nuestra fiesta de compromiso, después de todo». Gabriel forzó una sonrisa, ajustándose la corbata que repentinamente sentía demasiado apretada. «Lo siento», murmuró. «Solo estoy un poco abrumado con todo esto». Su mirada recorrió el salón, donde la élite legal y judicial de São Paulo se mezclaba entre copas de champán y conversaciones elegantes. Su padre, Augusto Santos, conversaba animadamente con el juez Mendonça, ambos evidentemente satisfechos con la unión de sus familias. Parecía que todos celebraban no solo un compromiso, sino una alianza estratégica perfectamente ejecutada. Beatriz siguió la dirección de su mirada y suspiró discretamente.
Nuestros padres están en su elemento, ¿no?, comentó con una nota de ironía que Gabriel había aprendido a apreciar durante los últimos meses. A veces me pregunto si somos hijos o piezas en su juego de ajedrez social. Gabriel la miró con sorpresa. En los 6 meses que llevaban saliendo, Beatriz había demostrado ser mucho más compleja de lo que inicialmente había asumido. Bajo su apariencia de jueza federal, perfectamente adaptada al sistema, existía una mente crítica y un sentido del humor ácido que resultaban refrescantes. «Lo importante es que nosotros queremos esto, ¿verdad?», preguntó Gabriel, buscando en los ojos de su prometida la confirmación que necesitaba. Beatriz le sostuvo la mirada con una intensidad que lo desarmaba. «Quiero un compañero, Gabriel. Alguien que me vea por quien soy, no por lo que mi apellido representa». Su voz adquirió un tono más serio. «Estos meses juntos han sido buenos. Nos entendemos profesionalmente, compartimos ambiciones, y la química entre nosotros es satisfactoria. Es una base sólida». Gabriel asintió, reconociendo la evaluación pragmática pero honesta de su relación. No era la pasión romántica que una vez había sentido por Marina, pero quizás eso era parte del problema. Tal vez lo que necesitaba era precisamente esta combinación de compañerismo, respeto mutuo y afinidad profesional. «Tienes razón», concordó. «Es una base sólida para construir». Beatriz sonrió, tomando su mano con un gesto sorprendentemente tierno. «Y ahora sonríe y actúa como el abogado encantador que sé que puede ser», bromeó. «Tenemos que convencer a 200 invitados de que esto es un matrimonio por amor y no una fusión corporativa». Gabriel rió genuinamente por primera vez esa noche, apreciando el humor directo de Beatriz. Juntos se mezclaron entre los invitados, recibiendo felicitaciones y buenos deseos con la gracia practicada de quienes han crecido en círculos sociales privilegiados. Horas más tarde, cuando la fiesta comenzaba a menguar, Beatriz tomó a Gabriel del brazo y lo llevó discretamente hacia un rincón tranquilo. «Hay algo que debemos discutir antes de la boda», dijo con tono serio. «Quiero ser clara sobre mis expectativas respecto a tener hijos». Gabriel sintió un nudo en el estómago. El tema que había evitado cuidadosamente durante meses, finalmente, emergía. «Te escucho», respondió intentando mantener un tono neutral. «Quiero hijos, Gabriel», declaró Beatriz directamente. «No inmediatamente, pero dentro de 1 año o 2. Mi carrera está bien establecida y puedo tomarme una licencia sin repercusiones significativas». Hizo una pausa, estudiando su reacción. «Y quiero que ambos nos hagamos exámenes completos antes de intentarlo. Es lo responsable». Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El recuerdo de Marina y aquellos resultados médicos que había intentado olvidar regresó con fuerza abrumadora. «¿Exámenes?», repitió, intentando que su voz sonara casual. «¿No crees que es un poco prematuro preocuparse por eso?». Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «Es precisamente el momento adecuado, Gabriel, antes de comprometernos definitivamente». Su tono se volvió más incisivo. «¿Hay alguna razón por la que te opongas a un simple chequeo médico?». Gabriel buscó desesperadamente una excusa que sonara razonable, pero ante la mirada penetrante de Beatriz, sintió que sus defensas se derrumbaban. «Marina y yo intentamos durante años», confesó finalmente. «Ella se hizo pruebas y estaba perfectamente sana». «¿Y tú?», preguntó Beatriz directamente. «Nunca me hice las pruebas», admitió Gabriel, sintiendo una vergüenza que nunca había experimentado antes. Estaba convencido de que el problema debía ser de ella. «Todos los hombres de mi familia tienen hijos, lo sé», completó. Beatriz con un dejo de impaciencia. «Pero eso no prueba nada médicamente, Gabriel. Los problemas de fertilidad pueden surgir por numerosas razones, incluso en familias sin antecedentes». Gabriel guardó silencio, enfrentándose por primera vez a la posibilidad que había negado durante años. ¿Y si el problema siempre había sido suyo? ¿Y si había culpado injustamente a Marina por algo que él se había negado a considerar? «Programaré citas para ambos la próxima semana», decidió Beatriz con firmeza. «Es un procedimiento estándar, Gabriel. No hay nada de qué avergonzarse». Mientras regresaban a la fiesta,
Gabriel sentía un peso creciente en su pecho. Las certezas sobre las que había construido su identidad comenzaban a tambalearse, y el fantasma de Marina y sus acusaciones silenciosas regresaban para perseguirlo. Esa noche, mientras Beatriz dormía plácidamente a su lado en la suite del hotel, Gabriel permaneció despierto, contemplando el techo y preguntándose cuántas otras verdades había evitado enfrentar por orgullo, por miedo o por simple comodidad. La próxima semana enfrentaría la verdad, cualquiera que fuese. Y si resultaba que el problema era suyo, tendría que reconstruir no solo su visión de sí mismo, sino también aceptar la injusticia que había cometido contra la mujer que una vez había amado. En otro rincón de la ciudad, ajena a estos acontecimientos, Marina dormía pacíficamente en su nuevo hogar compartido con Lucas y Valentina. Su vientre, ahora visiblemente redondeado a las 18 semanas de embarazo, albergaba a las dos pequeñas vidas que redefinirían su concepto de familia para siempre. La sala de espera de la clínica de fertilidad estaba casi vacía cuando Gabriel entró, 15 minutos antes de su cita programada. Había elegido deliberadamente un centro médico alejado de los círculos habituales de su familia y colegas, un lugar discreto donde la probabilidad de encuentros incómodos se reducía al mínimo. Revisó nerviosamente su reloj por tercera vez cuando una figura familiar entró por la puerta principal. Gabriel contuvo la respiración, incapaz de creer la coincidencia. Marina, con un vestido suelto que apenas disimulaba su evidente embarazo, se detuvo en seco al verlo. Por un momento interminable, ambos se miraron en silencio, paralizados por la sorpresa. Gabriel notó cómo su mirada bajaba instintivamente hacia el vientre redondeado de Marina, sintiendo una confusa mezcla de emociones: shock, confusión y un dolor punzante que no esperaba. «Gabriel», dijo ella finalmente, su voz firme pero cautelosa, «no esperaba verte aquí. Se veía diferente», notó él. No era solo el embarazo, sino algo más profundo, una seguridad, una calma interior que irradiaba de ella y que contrastaba marcadamente con la mujer ansiosa y agobiada que había dejado atrás. «Yo tampoco», logró responder, levantándose mecánicamente. Estás embarazada». Una sonrisa suave se dibujó en los labios de Marina mientras una mano se posaba protectoramente sobre su vientre. «De gemelas», confirmó con un orgullo evidente. 18 semanas. Gabriel hizo un rápido cálculo mental. 18 semanas, apenas 4 meses y medio, lo que significaba que Marina había quedado embarazada poco después de su separación. La implicación lo golpeó como una bofetada física. «¿4 meses?», preguntó con voz tensa. «Eso es muy poco tiempo después de nuestra separación». La expresión de Marina se endureció ligeramente, reconociendo la acusación implícita. «Si estás insinuando lo que creo, Gabriel, estás equivocado», respondió con calma. «Estas niñas fueron concebidas mediante inseminación artificial con donante anónimo. Fue una decisión que tomé conscientemente, como mujer soltera». Gabriel parpadeó, procesando la información. Una parte de él se sentía aliviada, mientras otra experimentaba una extraña decepción. Había esperado que ella hubiera encontrado fácilmente con otro lo que no había logrado con él. ¿O era el golpe a su ego al comprobar que ella había seguido adelante sin necesitarlo? «Ya veo», murmuró. «Felicidades, entonces». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con años de reproches no expresados y heridas aún abiertas. «¿Y tú?», preguntó finalmente Marina. «¿Qué te trae por aquí?». Gabriel sintió que su garganta se cerraba. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, quien había rechazado durante años someterse a pruebas de fertilidad, ahora esperaba en la misma clínica donde su exesposa recibía atención prenatal. «Beatriz y yo vamos a casarnos», respondió mecánicamente. Ella insistió en que ambos nos hiciéramos pruebas completas antes de intentar formar una familia. Marina asintió, con una expresión que Gabriel no pudo descifrar completamente. ¿Era compasión lo que veía en sus ojos? ¿O quizás una silenciosa vindicación? «Es lo prudente»,
comentó ella suavemente. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que te haga feliz, Gabriel. Señora Duarte, llamó una enfermera desde la puerta interior. La doctora la espera. Gabriel notó el uso de su apellido de soltera, otro símbolo de cómo Marina había reclamado cada parte de su identidad tras la separación. Debo irme, dijo ella, recogiendo su bolso. Buena suerte con tus exámenes, Gabriel. Sinceramente espero que encuentres las respuestas que buscas. Mientras Marina desaparecía tras la puerta, Gabriel se dejó caer nuevamente en la silla, abrumado. Verla embarazada, radiante y evidentemente en paz consigo misma, contrastaba dolorosamente con su propia situación actual, nervioso, inseguro, y enfrentando la posibilidad de que todo lo que había creído sobre sí mismo estuviera basado en una mentira. Señor Santos, lo llamó otra enfermera minutos después. Puede pasar ahora. Gabriel siguió a la enfermera mecánicamente, apenas registrando las explicaciones sobre el procedimiento al que se sometería. Su mente seguía fija en la imagen de Marina, en su vientre redondeado que albergaba dos vidas que podrían haber sido suyas si hubiera sido capaz de enfrentar sus miedos años atrás. El médico, un hombre de mediana edad con expresión profesional y amable, revisó su historial antes de proceder. Primera vez que se realiza pruebas de fertilidad, señor. ¿Santos?, preguntó mientras tomaba notas. Sí, admitió Gabriel. Mi prometida insistió antes de casarnos. El médico asintió sin juzgar. Es una decisión sensata. Las pruebas son sencillas y nos darán un panorama claro de su salud reproductiva. Mientras se sometía a las diversas pruebas, Gabriel se encontró pensando en las palabras de Marina. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Pero estaba realmente preparado para esas respuestas. ¿Qué haría si confirmaban lo que ahora temía era cierto? Días más tarde, sentado nuevamente frente al médico con Beatriz a su lado, Gabriel enfrentaba el momento de la verdad. El rostro grave del especialista, mientras revisaba los resultados, ya sugería noticias que no serían fáciles de asimilar. Señor Santos, los resultados indican aspermia, explicó el médico con tono profesional, pero compasivo. Esto significa que no se detectan espermatozoides en su semen. Gabriel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Junto a él, Beatriz apretó su mano en un gesto de apoyo, pero él apenas lo registró. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Beatriz, asumiendo el control de la conversación ante el evidente shock de Gabriel. Significa que en las condiciones actuales, el señor Santos no puede concebir naturalmente, respondió el médico. Hay varias causas posibles para esta condición, algunas tratables y otras no. Necesitaríamos realizar más pruebas para determinar el origen específico. Gabriel escuchaba la conversación como si ocurriera a kilómetros de distancia. Todo lo que podía pensar era en Marina, en los años de culpabilización, en las noches de llanto que había ignorado, en los tratamientos a los que la había sometido innecesariamente. El problema siempre había sido suyo. Un poquito, más a la izquierda, exclamó Valentina observando con ojo crítico mientras Lucas intentaba colgar un móvil de estrellas y lunas sobre una de las cunas recién armadas. Perfecto. Ahora las bebés podrán ver algo bonito cuando se despierten. Marina observaba la escena desde la puerta de la habitación, acariciando distraídamente su vientre de casi 7 meses. La antigua oficina de Lucas se había transformado en un acogedor cuarto para bebés, con paredes recién pintadas en un suave tono lavanda, y 2 cunas idénticas colocadas estratégicamente junto a la ventana que daba al jardín. Valentina, con sus 11 años recién cumplidos, se había involucrado en cada aspecto de la preparación para la llegada de las gemelas, desde la elección de colores hasta la organización meticulosa de diminutas prendas en el armario. ¿Qué opinas?, preguntó Lucas acercándose a Marina con una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Cumple con los estándares de la futura mamá? Marina sonrió, apoyándose ligeramente en él mientras contemplaba la habitación. Es perfecto, respondió sinceramente. Mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Los últimos meses habían transcurrido en una burbuja de preparativos y anticipación.
La decisión de mudarse con Lucas y Valentina había resultado ser exactamente lo que necesitaba, un entorno de apoyo incondicional, donde su embarazo era celebrado sin las presiones o expectativas que había experimentado en 1960 su matrimonio. «Mamá», llamó Valentina desde el otro lado de la habitación, donde organizaba libros infantiles en una pequeña estantería. «¿Crees que a las bebés les gustarán los cuentos de dragones? Eran mis favoritos cuando era pequeña». Marina sintió una cálida emoción al escuchar cómo Valentina la llamaba mamá, un título que había comenzado a usar espontáneamente unas semanas atrás. La transición había sido natural, sin forzamientos ni conversaciones incómodas. Simplemente había sucedido, como tantas otras cosas en esta nueva configuración familiar que estaban construyendo. «Los dragones son excelentes», respondió Marina acercándose para examinar la colección. «Pero creo que tendremos que esperar un poco antes de que puedan apreciarlos plenamente». «Yo les leeré todos los días», declaró Valentina con esa determinación. «Papá dice que es importante leerles desde antes de nacer para que reconozcan nuestras voces». Lucas intercambió una mirada cómplice con Marina. La dedicación de su hija hacia sus futuras hermanitas era conmovedora y a veces abrumadora en su intensidad. El timbre de la casa interrumpió la conversación. Lucas consultó su reloj con expresión sorprendida. «Debe ser Clara», comentó, «aunque llega una hora antes de lo acordado». «Iré yo», se ofreció Valentina, saliendo disparada hacia la puerta principal con la energía inagotable de la preadolescencia. Marina y Lucas la siguieron a un ritmo más pausado, disfrutando del momento de tranquilidad antes de que la casa se llenara con la vibrante presencia de Clara y sus planes para el baby shower programado para el fin de semana. Sin embargo, no fue la voz de Clara la que escucharon desde el vestíbulo, sino una voz masculina, que Marina reconoció instantáneamente, enviando una descarga de adrenalina por su cuerpo. «Solo necesito hablar con ella unos minutos», decía Gabriel con tono tenso. «Es importante». Marina se detuvo en seco, sintiendo cómo Lucas colocaba instintivamente una mano protectora en su espalda. «¿Quieres que me encargue?», susurró él, su expresión preocupada. Marina respiró profundamente, colocando ambas manos sobre su vientre en un gesto inconsciente de protección. «No, está bien», respondió con una calma que no sentía del todo. Tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Avanzaron juntos hacia el vestíbulo, donde encontraron a Gabriel en el umbral, con Valentina bloqueando firmemente la entrada con una postura defensiva que hubiera resultado cómica en otras circunstancias. «Gabriel», saludó Marina manteniendo un tono neutro. «¡Qué sorpresa!». Gabriel la observó, su mirada recorriendo inevitablemente su figura embarazada antes de fijarse en Lucas, quien permanecía a su lado en silencio, pero atento. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente, ignorando deliberadamente a los demás. «En privado, si es posible». Marina sintió la tensión que emanaba de Lucas, pero le dirigió una mirada tranquilizadora. «Valentina, ¿podrías terminar de organizar los libros mientras hablo con el señor Santos?», pidió suavemente. «Lucas, estaremos en el porche trasero». Valentina asintió reluctantemente, lanzando una última mirada suspicaz a Gabriel antes de regresar al interior. Lucas se inclinó para besar brevemente la frente de Marina. «Estaré en la cocina si me necesitas», murmuró antes de retirarse, discretamente. Marina condujo a Gabriel hacia el porche trasero, un espacio acogedor con vista al pequeño jardín donde habían instalado una mesa y sillas cómodas. Se sentó cuidadosamente, agradeciendo el apoyo para su espalda cada vez más, dolorida por el peso del embarazo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó directamente, decidida a mantener el control de la conversación. Gabriel permaneció de pie, visiblemente incómodo en este entorno desconocido. «Contraté un investigador privado», admitió sin rodeos. «Necesitaba hablar contigo y habías cambiado tu número, tu dirección, todo». Marina asintió lentamente, sin sorprenderse realmente. La determinación había sido siempre una característica distintiva de Gabriel, para bien
o para mal. ¿Y qué es tan importante que requiere invadir mi privacidad de esta manera?, preguntó con calma. Gabriel finalmente se sentó frente a ella, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración que Marina reconoció de sus años juntos. «Me hice los exámenes», dijo finalmente, su voz cargada de emociones contenidas. «Tenías razón. El problema siempre fue mío». Marina sintió una extraña mezcla de vindicación y tristeza. La confirmación que había buscado durante años llegaba demasiado tarde para cambiar nada. «Lo siento, Gabriel», respondió sinceramente. «Sé que debe haber sido difícil enfrentar esa verdad». «¿Lo sientes?». Gabriel la miró con incredulidad. «Después de todo lo que te hice pasar, te culpé durante años, te presioné, te hice sentir inadecuada, ¿y me dices que lo sientes?». Marina sostuvo su mirada con serenidad. «El resentimiento es un peso que ya no estoy dispuesta a cargar, Gabriel», explicó suavemente. «Sí, me lastimaste profundamente, pero ese dolor me llevó exactamente donde necesitaba estar». Su mano acarició su vientre en un gesto inconsciente. «A estas niñas, a esta vida, a esta versión de mí misma que finalmente se siente completa». Gabriel observó el gesto y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Beatriz canceló nuestro compromiso», confesó abruptamente. «Dice que necesita un hombre que pueda ser honesto consigo mismo antes de serlo con ella». Tenía razón. Por supuesto. Marina guardó silencio, sintiendo que no le correspondía comentar sobre la relación fallida de Gabriel. «No vine a buscar tu perdón», continuó él después de un momento. «Ni siquiera sé si lo merezco. Vine porque necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que te causé y porque…» Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le resultaran difíciles de pronunciar. «Porque estoy feliz por ti, Marina, genuinamente feliz, de que hayas encontrado tu camino». La sinceridad en su voz tomó a Marina por sorpresa. Este no era el Gabriel orgulloso y defensivo que había conocido, sino un hombre visiblemente quebrado por el peso de sus propias revelaciones. «Gracias», respondió finalmente. «Espero que tú también encuentres tu camino, Gabriel. La paternidad biológica no es la única forma de dejar un legado en este mundo». Gabriel asintió lentamente, como procesando esta nueva perspectiva. Durante unos minutos permanecieron en silencio, un extraño pero pacífico interludio entre dos personas que una vez habían compartido todo y ahora eran prácticamente extraños. Finalmente Gabriel se levantó, señalando hacia la puerta. «No te molestaré más», dijo con una dignidad recuperada. «Solo quería decirte que lo siento y desearte lo mejor con tus hijas y tu nueva familia». Marina lo acompañó hasta la puerta principal, donde Lucas esperaba discretamente, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente atento. «Adiós, Gabriel», se despidió Marina cuando él ya estaba en el umbral. «Y gracias por venir». Mientras observaba cómo Gabriel se alejaba por el sendero del jardín, Marina sintió que un capítulo final se cerraba en su vida. No con rabia ni resentimiento, sino con la tranquila aceptación de que algunas relaciones, incluso las más importantes, están destinadas a ser temporales en nuestro camino. Lucas se acercó silenciosamente, colocando un brazo protector alrededor de sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Marina se giró hacia él, hacia esta vida que habían comenzado a construir juntos, y sonrió con genuina paz. «Mejor que nunca», respondió apoyándose en su abrazo, mientras regresaban al interior, donde Valentina esperaba impaciente para continuar con los preparativos para las pequeñas vidas que pronto completarían su familia. El llanto de un bebé resonó a través del monitor, seguido inmediatamente por un segundo llanto, como si fuera un eco perfectamente sincronizado. Marina abrió los ojos en la oscuridad, su cuerpo respondiendo automáticamente al llamado de sus hijas incluso antes de que su mente estuviera completamente despierta. «Yo iré», murmuró Lucas ya incorporándose. «Tú dormiste solo 3 horas». Marina quiso protestar, pero el agotamiento de 4 meses de maternidad doble pesaba sobre ella como una manta de plomo. Con un suspiro agradecido, se hundió nuevamente en la almohada, escuchando a través del monitor
como Lucas entraba en la habitación de las gemelas. «Buenas noches, princesas», lo escuchó saludar con voz suave. «¿Quién tiene hambre? ¿Tú, Sofía? ¿O tú, Elena?» Marina sonrió en la oscuridad, conmovida como siempre por la facilidad con que Lucas había asumido el papel de padre para sus hijas. Desde el nacimiento de las gemelas, había estado presente en cada momento. Los cambios de pañales a medianoche, las interminables sesiones de mecerlas para que se durmieran, las visitas pediátricas, todo sin una sola queja. El monitor transmitió el suave tarareo de Lucas mientras cambiaba a las niñas. Marina sabía que luego traería a ambas para que ella las alimentara. Un ritual nocturno que, a pesar del cansancio, se había convertido en uno de sus momentos favoritos del día. Tal como esperaba, minutos después la puerta se abrió silenciosamente y Lucas entró con un bulto en cada brazo. Las gemelas, idénticas hasta en el más mínimo detalle con sus cabelleras oscuras y ojos curiosos, habían dejado de llorar en cuanto sintieron el movimiento que las llevaba hacia su madre. «Entrega especial», susurró Lucas con una sonrisa cansada pero genuina. «Dos señoritas hambrientas que insisten en un servicio inmediato». Marina se incorporó contra el cabecero de la cama, recibiendo primero a Sofía y luego a Elena en 1900, el practicado movimiento que les permitía alimentar a ambas simultáneamente. La intimidad de este momento, en la silenciosa oscuridad de la noche, aún la maravillaba cada vez. Lucas se sentó junto a ella, observando con fascinación el vínculo entre madre e hijas. Después de un momento, rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Te arrepientes de algo, Marina?» Ella levantó la mirada sorprendida por la profundidad repentina de la conversación a las 3 de la madrugada. «¿A qué viene eso?» Lucas se encogió de hombros, acariciando suavemente la cabecita de Elena. Solo pensaba en todos los caminos que nos llevan a donde debemos estar. Si Gabriel no hubiera sido como era, si tu matrimonio hubiera funcionado, estas niñas no existirían. Valentina no tendría hermanas. Tú y yo no nos habríamos encontrado, al menos no de esta forma. Marina reflexionó sobre la pregunta, mirando a sus hijas que succionaban vigorosamente, ajenas a las profundas reflexiones de los adultos que las cuidaban. «No me arrepiento de nada», respondió finalmente. «Ni siquiera de los años difíciles con Gabriel. Todo eso me trajo aquí, a este momento, a estas niñas, a ti». Hizo una pausa significativa. «Pero me alegra haber tenido el valor de buscar algo diferente cuando lo necesitaba». Lucas asintió comprensivamente, como si hubiera estado esperando precisamente esa respuesta. «Valentina me preguntó ayer si podría llamarte mamá oficialmente», comentó, cambiando ligeramente el tema. No delante de sus amigas, por supuesto, porque eso sería totalmente vergonzoso, según sus palabras, pero en casa, como parte de nuestra familia. Marina sintió que sus ojos se humedecían, una reacción que atribuía parcialmente a las hormonas posparto, pero que sabía tenía mucho más que ver con el profundo amor que sentía por la preadolescente que había aceptado tan abiertamente a las gemelas en su vida. «Me encantaría», respondió con voz quebrada, «si ella está realmente segura». «Oh, está segura», confirmó Lucas con una sonrisa. «También me preguntó si algún día tendría legalmente tu apellido, como sus hermanas. Para ser un paquete completo», según dijo. Marina lo miró con sorpresa, reconociendo la pregunta implícita en sus palabras. Durante los últimos meses, su relación había florecido en medio del caos de la vida con recién nacidos, encontrando momentos de conexión en las situaciones más cotidianas y construyendo una intimidad basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. «Lucas Méndez», dijo lentamente, «¿estás pidiéndome matrimonio a las 3 de la madrugada mientras amamanto a nuestras hijas?» Él sonrió, un poco avergonzado pero también decidido. «No es exactamente como lo había planeado», admitió. «La caja con el anillo está escondida en mi escritorio y había reservado un restaurante para la próxima semana». Se pasó una mano por el cabello despeinado. «Pero sí, supongo que eso es exactamente lo que estoy haciendo, porque no puedo imaginar una vida sin ustedes tres. Y porque, francamente,
Ya somos una familia en todos los sentidos que importan. Marina sintió que su corazón se expandía con una alegría tan intensa que casi dolía. Este hombre, que había entrado en su vida en el momento más inesperado, que había aceptado su decisión de ser madre por cuenta propia, que había abierto su hogar y su corazón a ella y sus hijas sin condiciones ni expectativas, representaba todo lo que nunca había creído posible encontrar. Sí, respondió simplemente, su voz llena de certeza. Sí a todo. Al matrimonio, a Valentina llevando mi apellido, a construir esta familia juntos, día a día. Lucas se inclinó para besarla suavemente, cuidadoso de no interrumpir la alimentación de las gemelas. «No es la propuesta romántica que merecías», murmuró contra sus labios. «Es perfecta», contradijo Marina. «Es real, es nuestra, es exactamente como debía ser». Permanecieron así en la quietud de la noche, con las gemelas durmiéndose gradualmente en los brazos de Marina. No necesitaban grandes gestos ni declaraciones grandilocuentes. La propuesta, como su relación, había surgido naturalmente de la vida que ya compartían, de los momentos cotidianos que, sumados, construían algo extraordinario. Mientras Lucas tomaba a Sofía, ya dormida, para devolverla a su cuna, Marina pensó en los extraños caminos que la vida trazaba. Había emprendido este viaje buscando autonomía, decidida a crear vida por sí misma después de años de sentirse invalidada y juzgada. Y en ese proceso de reclamar su independencia, había encontrado no solo la maternidad que anhelaba, sino también un compañero que valoraba precisamente su fuerza y su capacidad de elegir. Era una ironía hermosa, pensó, mientras Lucas regresaba por Elena. Las decisiones más valientes, aquellas que tomamos completamente solos, a veces son las que nos conducen a las conexiones más profundas. «Te amo», susurró, entregándole a la segunda bebé dormida. «A ti y a la vida que hemos construido. Juntos». Lucas sonrió, sosteniendo a la pequeña Elena contra su pecho con infinita ternura. «Y yo a ti», respondió simplemente, «a todas ustedes». Mientras lo veía salir nuevamente para acostar a Elena, Marina supo con absoluta certeza que había encontrado su hogar, no en un lugar físico, sino en estas personas que habían elegido formar una familia juntos, redefiniendo en el proceso lo que esa palabra realmente significaba. El sol brillaba intensamente sobre el campus de la Universidad de Sao Paulo, creando patrones de luz dorada a través del follaje de los árboles antiguos. En el anfiteatro al aire libre, decorado con flores silvestres y cintas blancas, los invitados conversaban animadamente mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Entre bastidores, Marina ajustaba nerviosamente el sencillo vestido marfil que había elegido para la ocasión. No era el tradicional vestido de novia, sino un diseño elegante y cómodo que reflejaba su personalidad y le permitiría moverse libremente con las gemelas, ahora de 10 meses, que se entretenían en brazos de Clara y su madre. «Estás hermosa», comentó Clara acercándose con Sofía en brazos, «y sorprendentemente tranquila para alguien que está a punto de casarse». Marina sonrió, acariciando la mejilla regordeta de su hija. «Supongo que cuando encuentras lo correcto, no hay espacio para nervios», respondió. «Es más como un reconocimiento formal de lo que ya existe, ¿sabes?» Clara asintió comprensivamente, mientras intentaba evitar que Sofía agarrara sus aretes. «Aún así, no puedo creer que optaran por una ceremonia en el campus», comentó con una sonrisa. «Ustedes dos realmente son los académicos perfectos». «Fue idea de Lucas», explicó Marina, ajustando una última vez su cabello, recogido en un moño suelto. «Dijo que quería casarse en el lugar donde nos conocimos, donde todo comenzó. Además», añadió con un guiño, «el decano nos lo ofreció gratis cuando supo que ambos habíamos aceptado puestos permanentes en la facultad». Un ligero golpe en la puerta interrumpió su conversación. Valentina asomó la cabeza, resplandeciente en su vestido azul pálido que la hacía parecer mayor de sus 12 años. «Papá dice que ya están todos listos», anunció con evidente excitación, «y que si tardas más pensará que has cambiado de opinión y saldrá corriendo con las llaves del coche». Marina rió, reconociendo el humor característico de Lucas.
en las palabras de su hija. «Dile que estaré allí en 2 minutos», respondió, «y que escondí las llaves del coche por si acaso». Valentina sonrió ampliamente antes de desaparecer nuevamente, dejando a Marina con un momento final de tranquila reflexión. «¿Lista?», preguntó Clara, ofreciéndole su brazo libre mientras su madre se acercaba con Elena para completar el peculiar cortejo nupcial. Marina asintió, sintiendo una serenidad que contrastaba marcadamente con los nervios que había experimentado en su primera boda, años atrás. Esta vez caminaba hacia un hombre que la conocía realmente, que admiraba su fortaleza en lugar de sentirse amenazado por ella, que había abrazado su independencia como parte integral de quien era. La música comenzó a sonar suavemente cuando emergieron al aire libre. Los invitados, un grupo reducido de familiares, amigos cercanos y colegas, se pusieron de pie, pero Marina apenas los registró. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia el frente, donde Lucas esperaba junto a un sonriente juez de paz, con una expresión de absoluta adoración que hizo que su corazón se acelerara. Mientras avanzaba por el pasillo improvisado entre las sillas acompañada por su hermana, su madre y sus hijas, Marina pensó en el largo camino que la había llevado hasta este momento. Los años de dudas y sufrimiento, la dolorosa pero liberadora separación, la valiente decisión de buscar la maternidad en sus propios términos y el inesperado regalo de encontrar un amor que respetaba todas sus facetas. Lucas dio un paso adelante para recibirla, tomando primero a Elena de brazos de su abuela y luego a Sofía de Clara, en un gesto que simbolizaba perfectamente su compromiso no solo con Marina, sino con la familia que habían formado juntos. «Creo que esto es totalmente poco convencional», susurró con humor, mientras cada uno sostenía a una de las gemelas. «Pero no podría imaginarlo de otra manera». Marina sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba de alegría al ver a este hombre sosteniendo a su hija con tanta naturalidad, mientras Valentina se colocaba junto a ellos, completando el círculo familiar. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito personalmente, promesas que reconocían su pasado individual y celebraban el futuro que habían elegido construir juntos. Cuando llegó el momento de los anillos, fue Valentina quien los presentó con orgullo, participando activamente en la unión de sus padres. «Por el poder que me confiere el Estado de São Paulo, los declaro marido y mujer», anunció finalmente el juez de paz. «Pueden sellar su unión con un beso». Entre risas y aplausos, Lucas y Marina se inclinaron cuidadosamente el uno hacia el otro, limitados por las bebés que sostenían, para compartir un beso que simbolizaba no el inicio de algo nuevo, sino la celebración de lo que ya habían construido juntos. La recepción se celebraba en los jardines adyacentes al anfiteatro, bajo una carpa elegante pero sencilla, donde mesas redondas decoradas con libros antiguos como centros de mesa y flores silvestres creaban un ambiente que combinaba perfectamente el mundo académico con la calidez hogareña que caracterizaba su relación. Las gemelas, exhaustas por la emoción del día, dormían plácidamente en un pequeño espacio acondicionado especialmente para ellas, vigiladas por turnos por familiares voluntarios que permitían a los recién casados disfrutar de su celebración. «¿Feliz, doctora Duarte Méndez?», preguntó Lucas acercándose a Marina con 2 copas de champán mientras ella conversaba con algunos colegas del departamento. Marina sonrió ante el uso de su nuevo apellido compuesto, aceptando la copa con un brillo en los ojos que reflejaba su felicidad. «Inmensamente», respondió tomando su mano libre, aunque todavía suena extraño escucharlo en voz alta. «Tendrás tiempo para acostumbrarte», bromeó él, besando suavemente su mejilla. «Al menos los próximos 50 años o así». Un movimiento en la entrada de la carpa captó la atención de Marina. Beatriz Mendonça, elegante en un traje pantalón color esmeralda, acababa de llegar acompañada por una mujer que Marina no reconoció. Su presencia era inesperada. La invitación había sido enviada por cortesía, sin expectativa real de que asistiera. Lucas siguió su mirada y apretó ligeramente su mano en señal de apoyo. «¿Quieres que les dé la bienvenida?», ofreció discretamente.
Marina negó con la cabeza, enderezando los hombros. No, está bien, me alegra que haya venido. Se acercó a la recién llegada con una sonrisa genuina. Después de todo, Beatriz había sido, sin saberlo, una pieza fundamental en el rompecabezas que la había llevado hasta aquí. Beatriz, gracias por venir, saludó cordialmente. Es un placer tenerte con nosotros. La jueza la abrazó brevemente, con una calidez que sorprendió a Marina. No me lo perdería, respondió con sinceridad. Les traje un regalo algo peculiar. Hizo un gesto hacia su acompañante, una mujer de aspecto profesional con una carpeta en las manos. Marina, te presento a Ana Luisa Campos, directora de la Fundación Nuevos Comienzos para Parejas con Problemas de Fertilidad. Marina estrechó la mano de la mujer, intrigada pero confundida. Encantada, dijo. Fundación Nuevos Comienzos. No creo haberla escuchado antes. Es porque acaba de nacer, explicó Beatriz con una sonrisa enigmática. De hecho, su primer donante y fundador pensó que te gustaría ser la primera en saberlo. Antes de que Marina pudiera preguntar más, Ana Luisa abrió su carpeta y le entregó un folleto elegantemente diseñado. En la portada, bajo el logo de la fundación, aparecía una frase que la dejó momentáneamente sin palabras. Fundada por Gabriel Santos en memoria de los sueños no realizados y las segundas oportunidades. «Gabriel», murmuró Marina genuinamente sorprendida. «¿Él creó esto?» Ana Luisa asintió, mientras Beatriz explicaba. «Después de nuestro desencuentro, Gabriel atravesó un periodo difícil, como imaginarás. Pero eventualmente encontró un propósito. La Fundación proporcionará apoyo psicológico, información y asistencia financiera a parejas que enfrentan problemas de fertilidad, con especial atención a eliminar el estigma para los hombres». Marina pasó las páginas del folleto, conmovida por este giro inesperado. Las palabras de la misión resonaban con su propia experiencia. Transformar el dolor en propósito, el estigma en comprensión y las dificultades reproductivas en oportunidades para redefinir el significado de familia. «Es extraordinario», comentó finalmente levantando la mirada hacia Beatriz. «No tenía idea. Gabriel quería venir personalmente, pero pensó que podría ser inapropiado en tu día especial», explicó Beatriz. «Me pidió que te entregara esto». Le extendió un sobre sellado. «Y te felicitara sinceramente por tu matrimonio». Marina aceptó el sobre, guardándolo cuidadosamente en un pliegue de su vestido. Lo leería más tarde, en privado. Ahora entendía por qué Beatriz había venido realmente, no solo como invitada, sino como mensajera de una reconciliación que cerraba finalmente un capítulo doloroso en sus vidas. «Gracias por traer esto», dijo sinceramente. «Y por favor, quédense y disfruten de la celebración». Cuando Lucas se unió a ellas momentos después, Marina le presentó a las recién llegadas y les contó brevemente sobre la fundación. Vio en los ojos de su esposo la misma comprensión que ella sentía. A veces, las heridas más profundas, eventualmente, se transforman en formas inesperadas de sanación. La noche avanzaba entre música, conversaciones y bailes. En un momento tranquilo, mientras Lucas bailaba con Valentina y Marina observaba desde el borde de la pista, Clara se acercó con 2 copas de agua. «Te vi hablando con Beatriz», comentó entregándole una copa. «¿Todo bien?» Marina asintió, compartiendo brevemente la noticia sobre la fundación de Gabriel. «Es extraño», reflexionó. «Durante años, todo lo que quería era que él reconociera su parte en nuestros problemas, que admitiera que podía estar equivocado. Y ahora que lo ha hecho, me doy cuenta de que ya no lo necesitaba para seguir adelante». Clara sonrió comprensivamente. «Así es la vida. Las respuestas llegan cuando ya has encontrado tu propio camino». «Exactamente», concordó Marina. «Pero me alegra por él. Parece que también ha encontrado una forma de sanar. Suficiente sobre el pasado», decidió Clara, levantando su copa. «Brindemos por el presente perfecto y el futuro brillante».
Marina chocó su copa con la de su hermana, sintiendo una profunda gratitud por esta mujer que había sido su roca durante los momentos más oscuros, por las segundas oportunidades, dijo, y por tener el valor de crearlas nosotros mismos. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente los últimos invitados se despidieron, la nueva familia Duarte Méndez regresó a casa, llevando consigo no solo los recuerdos de un día perfecto, sino también la tranquila certeza de que habían construido algo verdaderamente especial. Ladrillo a ladrillo, elección a elección, día a día. «Mamá, Elena me quitó mi libro otra vez». La voz de Sofía resonó desde el patio trasero, seguida inmediatamente por la respuesta indignada de su gemela. «No es cierto, lo encontré en el suelo», protestó Elena con la misma intensidad. Marina levantó la vista de los ensayos que estaba calificando, intercambiando una mirada divertida con Lucas, quien trabajaba en su laptop al otro lado de la mesa de la cocina. «Turno tuyo», dijo él con una sonrisa cómplice. «Yo resolví la crisis de los marcadores esta mañana». «Cobarde», bromeó Marina, levantándose para mediar en el último conflicto entre sus hijas de 10 años. 10 años. A veces aún le parecía increíble cómo había volado el tiempo desde aquellos primeros días de incertidumbre y decisiones valientes. Ahora, su vida orbitaba plácidamente alrededor de esta casa, llena de libros, risas y el ocasional caos organizado que caracterizaba su peculiar familia. En el patio, las gemelas, idénticas en apariencia pero completamente diferentes en personalidad, la miraban expectantes. Elena, la lógica y estructurada, sostenía firmemente el libro objeto de disputa, mientras Sofía, la imaginativa y apasionada, la observaba con ojos suplicantes. «A ver, vamos a resolver esto», dijo Marina con calma. «Elena, ¿dónde exactamente encontraste el libro?» «Junto al columpio», respondió con precisión. «Y como nadie lo estaba usando, lo tomé para seguir leyendo». «Pero yo solo lo dejé ahí por 1 minuto mientras iba al baño», protestó Sofía. «Y ella sabe que es el libro que me prestó tía Clara». Marina miró el volumen en cuestión. Una edición ilustrada de Mujeres que corren con los lobos, adaptada para lectoras jóvenes, típico regalo de Clara para fomentar el pensamiento independiente en sus sobrinas. «¿Qué sugerencias tienen para resolver esto?», preguntó utilizando el enfoque de resolución de conflictos que había resultado efectivo con las niñas. Las gemelas se miraron, calibrando sus opciones. Después de un momento, fue Elena quien ofreció el compromiso. «Podría terminar el capítulo que estaba leyendo y luego devolvérselo», propuso. «Son solo 3 páginas más, y yo podría leer otro libro mientras tanto», añadió Sofía mostrando una madurez que hacía que el corazón de Marina se hinchara de orgullo. «Me parece una solución excelente», aprobó Marina, observando cómo las niñas se sentaban juntas bajo el gran árbol del jardín, cada una con su libro, la disputa ya olvidada. Regresó a la cocina, donde Lucas seguía trabajando en su último artículo sobre derechos reproductivos, un campo en el que se había convertido en una autoridad reconocida internacionalmente. «¿Crisis resuelta?», preguntó sin levantar la vista. «Por ahora», respondió Marina retomando su lugar, «hasta la próxima gran emergencia literaria». Lucas sonrió, cerrando finalmente su laptop. «Recibí un correo de Valentina», comentó. «Su primer semestre en Oxford va de maravilla. Dice que su tutora quedó impresionada con su ensayo sobre literatura comparada». Marina sintió el familiar orgullo mezclado con nostalgia que experimentaba desde que Valentina, ahora con 22 años, había partido a Inglaterra para sus estudios de posgrado. «Definitivamente heredó tu cerebro», bromeó, aunque ambos sabían que la brillante joven había forjado su propio camino, inspirada pero nunca presionada por sus padres académicos. Lucas extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de Marina, en un gesto que, después de 10 años de matrimonio, seguía transmitiéndole la misma sensación de conexión y compañerismo. «¿Lista para esta noche?», preguntó. Con una sonrisa enigmática, Marina asintió sintiendo un cosquilleo de anticipación. Esa noche sería la gala benéfica anual de la Fundación Nuevos Comienzos.
donde presentaría por primera vez la beca educativa que había creado junto con Lucas para estudiantes de bajos recursos interesados en derechos reproductivos y fertilidad. La fundación, iniciada por Gabriel años atrás, se había convertido en una institución respetada que trascendía ampliamente sus orígenes personales. Gabriel mismo había encontrado eventualmente la paz dedicándose por completo a la organización y, sorprendentemente, encontrando el amor con Ana Luisa, la directora con quien había trabajado estrechamente durante años. «Tengo el discurso listo», confirmó Marina, aunque todavía me parece surreal compartir el escenario con Gabriel después de todo este tiempo. Lucas apretó suavemente su mano. «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», comentó. «¿Quién hubiera imaginado cuando nos conocimos en aquella conferencia que terminaríamos aquí?» «Ciertamente no yo», admitió Marina con una sonrisa nostálgica. Estaba tan decidida a ser completamente independiente, a no necesitar a nadie, y resultó que la verdadera independencia también incluye la libertad de elegir a quién dejar entrar, completó Lucas, repitiendo una frase que se había convertido en un mantra entre ellos a lo largo de los años. Marina observó por la ventana a sus hijas, ahora profundamente inmersas en sus respectivas lecturas, la disputa olvidada. Pensó en Valentina, encontrando su propio camino a miles de kilómetros de distancia, pero siempre conectada a ellos. Pensó en Lucas, su compañero, su igual, su amor elegido libremente. Pensó en todas las decisiones, grandes y pequeñas, que la habían llevado a esta vida que nunca habría podido imaginar cuando dejó aquel apartamento lujoso, pero vacío, hacía ya tantos años. «¿En qué piensas?», preguntó Lucas observando su expresión contemplativa. «En las semillas», respondió ella suavemente, «en cómo algunas veces plantamos semillas de esperanza en los momentos más oscuros, sin saber realmente si germinarán o qué forma tomarán si lo hacen». Lucas sonrió, comprendiendo perfectamente la metáfora. «Y míralas ahora», dijo, señalando hacia el jardín donde sus hijas continuaban leyendo bajo el sol de la tarde, «floreciendo más allá de nuestros sueños más ambiciosos». Marina asintió sintiendo una profunda paz interior. «Algunas veces los finales felices ocurren», murmuró recordando las palabras que había escrito en su diario años atrás, «solo que no de la forma que imaginamos. Y a veces», añadió Lucas inclinándose para besarla suavemente, «es exactamente así como debería ser». Las risas de las gemelas flotaron desde el jardín, mezclándose con la tranquila certeza de dos personas que habían encontrado su camino, juntos pero independientes, unidos no por obligación sino por elección diaria. Marina correspondió al beso de su esposo, agradecida por todas las decisiones, incluso las más dolorosas, que la habían llevado a este momento de plenitud. Afuera, el sol comenzaba su descenso, bañando el jardín en una luz dorada que parecía bendecir este hogar construido con amor, respeto y la valentía de redefinir lo que significa realmente ser una familia en el mundo contemporáneo.